Gloria a Dios. Dios pueda bendecir a cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están observando en esta hermosa mañana. La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Y bueno, vamos hoy a la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Lucas. Hemos estado estudiando este libro, entonces hoy nos corresponde el capítulo 15. Entonces, si usted tiene una Biblia o la Biblia la tiene en su móvil, lo invito a que lea conmigo en esta hermosa mañana en el libro de Lucas capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. La parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Entonces leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por su hermosa palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios, te damos gracias por esta hermosa palabra en el día de hoy que hemos leído. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú abras los oídos, la mente, el corazón de cada uno de nosotros para poder recibir lo que tú nos quieres enseñar, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas y confrontándonos desde ahora y para siempre, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hemos leído aquí dos parábolas que tienen la misma estructura en cuanto a su contexto. En ambas historias vemos que se ha perdido algo, en una oveja y en otra moneda. Y estas personas que las han perdido las buscan con diligencia. Dice el texto en el versículo número 1 del capítulo 15, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. El 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Una de las características maravillosas que tenía nuestro Señor Jesucristo es que cuando Él hablaba, la gente le escuchaba, le gustaba escucharlo hablar. Hay personas que hablan y a uno le agrada cómo hablan, ¿verdad? A uno le fascina escuchar a esa persona hablar de cualquier tema. Y Jesús tenía la capacidad de atraer a las personas, porque ellos decían: habla como quien tiene autoridad y no habla como los escribas, como estas personas que conocían de la ley, pero no practicaban realmente lo que decían las escrituras. Ahora, estas parábolas nos habla de que algo se había perdido, y dice que perdido es una persona que va sin un rumbo fijo, no tiene la capacidad para hacer lo que tiene que hacer, sino que anda sin sus juicios cabales, anda perdido en cualquier situación. Entonces dice que Jesús estaba hablándole a las personas que estaban perdidas. La Biblia se refiere a nosotros como que estamos perdidos, y Jesús vino a encontrarnos. Y dice que a él se le acercaban los pecadores y se le acercaban los publicanos. Los publicanos eran aquellos que se encargaban de recaudar los impuestos
para el gobierno, como nosotros decimos así, y no eran muy bien vistos porque eran personas que, aunque recaudaban impuestos, a veces le pedían a las personas más de la cuenta para ellos llenarse su bolsillo y luego dar lo que les correspondía dar al gobierno. Y entonces tenían mala fama en el pueblo. Entonces, cuando estas personas de la ley, dice que los escribas, los fariseos, veían que este tipo de personas se acercaban a Jesús y Jesús comía con ellos lo veían mal, no veían eso con agrado, ¿verdad? Ellos sentían que ellos eran demasiado justos para andar con personas pecadoras. Y eso lo veían mal en Jesús. Pero Jesús, como conoce las intenciones de nuestro corazón, dice que ahí Él fue cuando les refirió una parábola, que les empezó a hablar y les dijo en el versículo 4, dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces Jesús de una vez les dio un ejemplo de vida, diciéndole que si ellos fueran pastores y una oveja se les pierde, no iban a salir a buscarla. Entonces Jesús siempre confrontaba a este tipo de personas, les hacía, para que ellos se sintieran mal y entendieran que no debían pensar más alto de lo que ellos realmente eran. Y una de las cosas que hacían los fariseos y los escribas es que para ellos era como un insulto que los compararan, bien sea con ovejas, con pastores o con una mujer. Dice, para ellos se sentían orgullosos por haber nacido hombre, porque en el tiempo de antes el hombre tenía una gran importancia dentro de la sociedad, dentro de la familia. Entonces Jesús los compara a ellos como un pastor, y los pastores en el tiempo de la Biblia tampoco eran personas, no era un trabajo que no era muy bien visto, pues que no era agradable ante los ojos de las personas, pero Él los comparó como ellos para que entendieran que delante del Señor somos insignificantes. Entonces les decía que quién de ustedes si pierde algo no lo iba a buscar. Entonces, una de las cosas que Jesús nos relaciona con ovejas, y a veces uno piensa, bueno, que la oveja es un animalito tierno, cariñoso, sensible, pero buscando dice que las ovejas son tontas, dice que son volátiles y son muy nerviosas, que se asustan con facilidad. Entonces, el Señor Jesús nos compara con esta ovejita, ¿verdad?, que van sin rumbo fijo también y tienen la capacidad también a veces de alejarse de su pastor. Dice que en el pueblo de Israel, dice que cuando una oveja tiende a estar perdiéndose constantemente o quiere salirse del grupo del redil, el pastor lo que hace es quebrarle una patica y luego se la cura y la carga en sus brazos mientras que se le cura el hueso. Y dice que una vez que se cura, ya el pastor la suelta, y como ella estuvo durante ese tiempo que estuvo curándose, estuvo en los brazos del pastor, dice que más nunca se aleja de él. Entonces, los pastores hacen esta cuestión con las ovejas para que ellas no se alejen de ello. Entonces, así mismo hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros, ¿verdad? Nadie quiere que partirse una pierna o un brazo, pero en ocasiones no utiliza ese tipo de cosas, pero sí cosas que afectan nuestros sentimientos para encontrarnos nuevamente, para que nosotros volvamos a Él. Y es lo maravilloso del Señor, ¿verdad? Que no nos ve como cualquier cosa, sino que nos ve con algo valioso para Él. Aquí esta historia dice que es algo valioso que encontraba, que buscaba sin echarse para atrás, sino que iba con esmero, con prontitud a querer encontrar la oveja perdida. Entonces, así mismo hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Si hay el Satanás y sus demonios en estos últimos tiempos traen sobre nosotros, sobre la humanidad, muchas atracciones a la vista, a nuestros sentimientos, para alejarnos del Señor. Y a veces sucede personas que están dentro del redil del Señor o dentro de la grey del Señor, se encuentran en el camino del Señor, pero los placeres, los deleites, los afanes de este mundo los atraen y se alejan del Señor. Y es cuando el Señor empieza a buscarnos, a encontrarnos. Estamos en un tiempo de gracia y el Señor ha venido a encontrarnos, y nosotros debemos aprovechar este tiempo que estamos delante del Señor y Él ha venido a encontrarnos, y nosotros debemos aprovecharlo, buscar de Él también para que podamos estar juntamente con Él. Yo recuerdo en una oportunidad que estuve
Estaba en una tienda muy grande allá en mi país donde se vende ropa y normalmente hay estantes con ropa, hay vestidores y habían cantidades de ropa. Era muy grande el almacén y yo andaba con mis 3 niñas y andaba con una amiga. Y recuerdo que la más pequeña estaba jugando, escondiéndose, y entonces yo siempre estaba mirando que no se me fuera a extraviar. Pero en un momento de eso, luego no la volví a ver más. Y aunque fue como en cuestión de 1,5 minutos, 2 minutos que no la logré encontrar, para mí fue una angustia muy grande. Yo vi esos 2 minutos como eternos. Y las 2 niñas que tenía se las dejé a la amiga y empecé a buscar por toda la tienda a la más pequeña, que ella estaba jugando, escondiéndose, y yo estaba asustada buscándola, hasta que la encontré. Y cuando la encontré, yo recuerdo que la abracé y le llamé la atención, y luego, bueno, me la llevé otra vez con las otras, pero no hice como, si cuando vi que ya no estaba, yo no dije, bueno, todavía me quedan 2 aquí, me quedo tranquila. No, si uno se preocupa por los hijos o por algo que es algo material, cuando usted pierde un anillo de boda o cuando usted pierde un móvil o cualquier otra cosa que usted le ha encontrado de valor para su vida, usted se preocupa, se angustia, se entristece. Cuánto más nuestro Señor Jesucristo se entristece cuando nosotros nos alejamos de Él y empezamos a hacer cosas que no le agradan. Entonces dice la palabra del Señor que Él viene a encontrarnos. No es que nosotros vamos a encontrar a Jesús, no, bueno, ya yo me cansé de hacer esto, entonces voy a buscar a Jesús porque ya no quiero andar más perdido. No, aquí la palabra dice que la oveja estaba perdida, ella ni siquiera sabía que estaba perdida. Hay personas aquí en el mundo que andan en sus placeres y en sus deleites y creen que están bien, que ellos no están mal, que eso está bien para su cuerpo y que eso no le hace daño a nadie y no le hace daño a Dios. Pero es que no se dan cuenta que están perdidos y que Jesús ha venido a nuestro encuentro, que ha venido a buscarnos. Entonces debemos aprovechar esta oportunidad. Y otra de las cosas que dice la palabra del Señor es que nosotros somos de Él. Y una de las cosas y características de esta parábola es que Jesús vino a buscar era lo que era de Él. Él no andaba buscando una oveja que no era de Él, sino dice que es de Él la oveja. Entonces nosotros debemos sentirnos privilegiados que somos elegidos por el Señor, que somos ovejas de Él. En la palabra del Señor dice que Jesús dijo: te ruego por ellos, dice, no por los que están en el mundo, sino por los que tú me diste, por los que son tuyos. Entonces somos del Señor, el Señor ruega por nosotros para que podamos encontrarnos con Él y podamos hacer las cosas que le agradan. El versículo 5 dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y el 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Entonces, cuando dice que este pastor consigue a sus ovejas, se sentía gozoso, estaba contento, la había tomado en sus brazos y se la había llevado nuevamente al redil. Una de las cosas que vemos aquí en esta parábola es que el pastor se había dado cuenta que se le había perdido una oveja. Y dice que los pastores, cuando van a meter las ovejas dentro del redil, ellos se colocan en la puerta y empiezan a tocarlas y es la manera como ellos van contando una por una. Pero si las ven todas juntas y empiezan a contarlas, pierden la cuenta porque todas se parecen. Y entonces dice que por eso él se coloca en la puerta y va metiendo una por una y las va contando, y así se da cuenta que tiene las mismas ovejas que sacó a pasear. Y así mismo es el Señor Jesucristo con nosotros. Nos ama de manera individual. Hay personas que el enemigo le ha hecho creer que si se van de la iglesia, no importa, ya los pastores no te escriben, o ninguno de los hermanos te escriben, o los que decían que eran tus amigos en la iglesia, mire, ya no les interesa, no te preguntan cómo están, no te invitan, y son cosas que el enemigo empieza a meter en el corazón de las personas para que crea que no son valiosas. Y entonces ponemos la mirada en el hombre y se nos olvida que tenemos que poner la mirada en Jesús. Y Jesús empieza a llamar a estas personas, empiezan a sentir en su corazón que necesitan algo. Aquí dice que
andan buscando algo que se había perdido. Entonces nosotros sin Jesús estamos perdidos en el mundo, estamos sin rumbo fijo. Sin Jesús nosotros empezamos a tomar dirección de nuestras vidas, la vamos a destruir. ¿Cuántas personas hemos visto que se han alejado de los caminos del Señor y cuando se van al mundo su vida empieza a ser un desastre total, un caos total? Es porque nosotros no tenemos capacidad para gobernarnos nosotros mismos, para poder conducir nuestra vida de manera ordenada en este mundo. Necesitamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas para que nos podamos conducir bien, para que no destruyamos este cuerpo, esta vida que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Entonces, por eso Jesús sale a nuestro encuentro. Y cuando una persona se aleja del Señor, a Jesús le duele, así como hemos visto que al pastor le dolió haber perdido las ovejas, así como yo me angustié cuando vi que una de mis hijas no estaba a mi vista. Así mismo somos de valiosos para el Señor. Cuando Él ve que nosotros no estamos dentro del redil, Él sale al encuentro. Si te has alejado del Señor y hoy en día te encuentran los placeres y deleites de este mundo, al Señor le ha dolido lo que tú has hecho. Y cuando te sientes triste, porque hay personas que han estado en las cosas del Señor y se apartan, pero cuando empiezan a reflexionar de su vida se sienten tristes, se sienten angustiados. Asimismo, esas cosas las hace sentir al Señor para hacerte entender que tú no puedes estar sin Él, que necesitas estar al lado del Señor Jesucristo para que te pueda conducir correctamente en este mundo lleno de caos y lleno de maldad. Gloria al Señor. El versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús se goza por aquellas personas que vuelven nuevamente a sus caminos, pero aquí hay una palabra muy importante que dice que se arrepienten y vuelven otra vez a los caminos del Señor, y ahí es cuando el Señor se goza. Hay personas que vienen otra vez a los caminos del Señor, pero siguen haciendo las cosas que al Señor no le agrada, siguen pecando de la misma manera y dicen, bueno, el Señor me perdona. Es cierto que el Señor te perdona, pero aquí en estas dos parábolas, si leemos, ambas dicen que se arrepiente. Entonces nosotros necesitamos arrepentirnos de las cosas malas que hacemos ante la presencia del Señor y que al Señor no le agrada. Hay un dicho que siempre decimos por ahí, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Lo que tú haces, Dios lo aborrece, pero Él te ama a ti. Por eso que necesitamos arrepentirnos de corazón para poder encontrarnos con el Señor. La Biblia dice que Él es nuestro pastor y nosotros somos de Él. En cierta oportunidad recuerdo que había escuchado un testimonio de un cantante que era en el mundo secular, era cantante de música rock, y normalmente las personas que cantan este tipo de música se tatúan el cuerpo, usan el cabello largo, se maquillan, y este muchacho había nacido en los caminos del Señor. Su madre durante muchos años había empezado a orar por él cuando él en su juventud se apartó del Señor. Y su madre oró durante mucho tiempo por él hasta que el Señor salió a su encuentro, y dice que en un concierto que él ya se estaba haciendo famoso en el ámbito secular, cuando él iba a un concierto lo habían secuestrado. Y en ese secuestro a uno de los secuestradores le preguntó y le había puesto la pistola en su cara y le había dicho, ¿tú crees en Dios? Y él decía que él no creía en Dios en su vida pasada, pero él pensaba en eso, si tantas veces él había dicho que no creía en Dios. Pero en ese momento cuando su secuestrador le hace esa pregunta, él llega y responde que sí. Y solamente por él haber dicho que sí creía en Dios, esta persona le dijo, porque crees en Dios, hoy no te voy a matar. Y dice que él se quedó asombrado de lo que había pasado con él. Y desde ese momento él decidió volver otra vez a los pies de Jesucristo. Tenía un concierto por realizar y dice que lo dejó todo. Después que la policía los encontró a él y a su banda, él no quiso dar ningún concierto, sino que se fue de regreso a su país, y desde entonces él empezó a servir al Señor. Y es un testimonio muy bonito que a mí me impactó, y recuerdo que mi esposo se lo mostró a varios hermanos de la iglesia donde nosotros estuvimos pastoreando, y uno de ellos llegó y se levantó y dijo que no quería seguir viendo ese testimonio porque él consideraba que esa persona no se había entregado de corazón, porque como le veía los tatuajes y el cabello largo, para él no era una persona que se había convertido del todo.
y llegó y no quiso seguir escuchando eso. Entonces, a mí me dio tristeza cuando mi esposo me comentó eso, porque ya yo había escuchado, había visto el testimonio y luego se lo quisimos mostrar a los hermanos para que vieran que Dios no hace acepción de personas, que nosotros somos del Señor y aunque nos alejemos de Él, Él siempre va a salir a nuestro encuentro, porque como dice en Juan, que nosotros somos de Él y Él ruega por nosotros. Entonces, esta persona cuando se portó de esta manera, se portó tal y cual como los publicanos, no, como los fariseos y como los escribas, porque no veían a esta persona que debía vestirse de esta manera para que pudiera parecer un cristiano. Y a Dios no le gusta ese tipo de cosas. Hay personas que se portan como los publicanos, como los escribas, como los fariseos, porque creen que uno tiene que tener ciertos requisitos para parecerse a alguien del reino. Y Jesús vino a romper con todas esas cosas. Nos dio a entender que si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, no importa cómo estemos, pero tenemos un arrepentimiento sincero, nosotros vamos a estar con Él. Porque una de las cosas que mira nuestro Señor Jesucristo es nuestro corazón y no lo que está afuera. Y cuando nuestro corazón está bien, entonces nosotros hacemos que lo de afuera también esté bien. El cambio en nuestras vidas siempre va a venir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, hoy en día que yo veo a este chico, que escuché este testimonio de él, desde que él que tuvo ese encuentro con Jesús, más nunca se apartó del Señor. Hoy ya tiene el cabello corto, sigue teniendo los mismos tatuajes, porque los tatuajes no se quitan, y ha influenciado en tantas personas para que vengan a los caminos del Señor. Y esta persona que lo criticó sigue en su misma vida. Entonces vemos aquí la diferencia, que Dios mira hacia el corazón y Dios reconoce a los que son de Él. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Si alguna persona viene nuevamente a los caminos del Señor, si alguna persona por primera vez viene a los caminos del Señor, no debemos juzgarlo por su forma, primeramente como viene a la iglesia. Si una prostituta viene a la iglesia y empieza a servir al Señor, no vamos a empezarla a juzgar, que ella quiere venir a recibir palabra y le vamos a cambiar la vestimenta de una vez. Tenemos que dejarla que entre como ella viene y luego el Señor poco a poco va a ir haciendo el proceso en su vida, y eso va a ser a través de un encuentro que tenga diariamente con el Señor. Nadie cambia de la noche a la mañana y nosotros debemos entender que es una relación con el Señor lo que nos va a hacer cambiar. Dice aquí también en la otra parábola que esta mujer, dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Jesús entonces también los comparaba a ellos, le decía, bueno, y si ustedes fueran mujeres y tuvieran una moneda, no harían estas cosas. Y dice que, bueno, con más razón se enojaban contra el Señor Jesucristo, porque como decía anteriormente, que los comparara con un pastor o con una mujer, para ellos era una ofensa, pero era una forma del Señor hacerles entender que debíamos ser personas humildes ante el reino del Señor. Y dice que esta mujer perdió esta moneda y dice que prendió la luz y la buscaba con diligencia, barrió, limpió hasta encontrarla. ¿Cuántas veces a nosotros no se nos ha perdido algo, verdad? O un dinero que a veces uno guarda y no sabe dónde lo guardó y empieza a buscarlo. Dice que la dracma no tiene un gran valor monetario, o sea, que no es de gran valor, sino que su capacidad es mínima. Pero en el tiempo de antes, cuando las mujeres se casaban, dice que el esposo le daba como regalo de boda una especie de collar que eran 10 monedas o 10 dracmas. Y para esta mujer no era el valor que tenía la dracma que había perdido, sino el valor sentimental que significaba para ella. Y dice que ella empezó a buscarla también, así como cuando la parábola de la oveja, empezó a buscarla hasta encontrarla. Y dice que cuando ella la encontró, también llamó a sus amigas y les dijo que estaba gozosa porque había encontrado la moneda que se le había perdido. Entonces debemos entender que cuando una persona vuelve nuevamente a los caminos del Señor, nosotros debemos alegrarnos y debemos gozarnos. ¿Cuántos de nuestros familiares que estuvieron en los caminos del Señor hoy ya no están porque el mundo los ha traído, los ha seducido y los ha alejado del Señor? Entonces nosotros que estamos en el redil, nosotros que somos de los 99, debemos orar al Señor para que ellos puedan volver a Él, para que cuando Jesús los esté buscando,
ellos puedan oír su voz y puedan regresar a sus brazos, porque en sus brazos estamos seguros, porque en sus brazos hay plenitud de gozo. Entonces nosotros cuando veamos que alguien se arrepiente y viene nuevamente a los caminos del Señor, debemos gozarnos y debemos alegrarnos. No debemos hablar como estos fariseos y estos escribas, o hay personas dentro del camino del Señor que cuando una persona que ha estado descarriada y vuelve, dice, bueno, le doy 2 semanas, a ver, no, le doy 1 mes nada más y ya lo veremos haciendo lo mismo. No, hermano, no debemos actuar de esa manera. Si vemos que esta persona es débil en cierta área, nosotros debemos orar por ellos, debemos rogarle al Señor que los mantenga firmes en sus caminos. Entonces debemos, así como el Señor se alegra y se alegró, dice que este pastor y esta mujer se alegraron por esta moneda y por esta oveja que se había perdido. A ella le habían quedado 9 monedas, se pudo haber quedado tranquila, pero no, decidió buscarla. Igual este pastor, le quedaban 99 ovejas, pero no, él las dejó porque ya estaban seguras y fue a buscar la que se había perdido. Y dice que luego se gozó. Entonces nosotros debemos gozarnos juntamente con el Señor. Dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y normalmente, bueno, en nuestro país que se hacen actividades al aire libre, cuando una persona viene a los caminos del Señor, siempre se pronuncia esta palabra: hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo, porque una persona ha venido nuevamente a los caminos del Señor, porque se le ha arrebatado un alma al enemigo. Entonces nosotros que estamos del lado del redil, debemos rogar por estas personas, porque los tiempos son cortos, los tiempos, la venida del Señor se está acercando y es cuando más la iglesia del Señor necesitamos hacer el trabajo que nos corresponde, de salvar y ayudar y pregonarle a estas personas que Jesucristo los quiere, que Jesús los ama, que quiere darle una vida agradable, que entregando nuestras vidas al Señor se puede conducir de la mejor manera. Si nosotros lo hacemos por nuestra cuenta, vamos a hacer un desastre con nuestras vidas. Y es triste, en el caminar del Señor he visto personas que nacieron conmigo siendo niños, jóvenes, adolescentes, y luego decidieron apartarse del Señor, y que tenemos contacto todavía por las redes. Me duele a veces cuando los veo cómo el enemigo ha jugado con ellos, cómo los ha destruido, porque cuando una persona se aparta o se pierde, lo que encuentra es destrucción en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos escogidos por el Señor, y una de las cosas que le molesta a Satanás es que el Señor nos ha hecho a su imagen y nos ama. Entonces desde el huerto del Edén, Él decidió destruir este diseño del Señor, decidió destruirnos a nosotros, y para que nosotros no tengamos gozos con el Señor o no estemos con el Señor. Y por eso que es el que constantemente bombardea nuestras mentes, nuestros corazones, para alejarnos del Señor, porque Él quiere que todos nos perdamos, así como Él ya está perdido. Pero mientras que tú tengas vida, tienes esperanza. El Señor hoy te está llamando a su encuentro, Él te anda buscando. No creas que Jesús se ha olvidado de ti. Así como este pastor que se coloca en la puerta y va tocando una por una sus ovejas, y sabiendo que está con él, así mismo el Señor hoy está buscándote, y que no te ha encontrado dentro del redil y ha salido a tu encuentro, y Él quiere que tú realmente vuelvas nuevamente con Él, porque te va a dar pasto seguro y porque te va a proteger de todas estas cosas que estamos viendo en el mundo. ¿Cuántas personas estaban preocupadas por lo de la pandemia? ¿Cuántas personas han perdido sus empleos? ¿Cuántas personas hoy no tienen alimento, pero si están en las manos del Señor se encuentran seguros? Una de las cosas que el Señor nos hace sentir es paz en medio de la tormenta, en medio del caos. Uno siente la paz porque tiene al Señor Jesucristo. Entonces, solamente en Jesús, mi querido amigo, mi querido hermano que te has apartado del Señor, solamente en Jesús vas a encontrar nuevamente esa paz que estás buscando en tu alma, en tu vida, en tus negocios, en tu familia. Solamente Jesús. Por tus propios medios nunca lo vas a poder hacer, sino a través del Señor Jesucristo es que vas a encontrar la paz para tu alma. Pero necesitas entender que te encuentras perdido. Hay personas que no creen que están perdidos, pero sí están perdidos, y Jesús ha salido a su encuentro. No somos nosotros
los que buscamos a Jesús. Dice, hay personas que dicen, no, yo ahorita estoy demasiado mal, estoy muy cochino, he pecado mucho delante del Señor. Cuando yo deje de hacer esto que está mal, ahí sí voy y busco al Señor. No es así. El Señor dice que vino a buscar a los que estaban enfermos y para sanarlos. Él no dijo, bueno, voy a esperar que estén medio sanos y ahí sí los voy a buscar. No, Él dice que vino a buscar al que está, a sanar al enfermo. Entonces no esperes esa cosa que ha metido Satanás en la mente de las personas de decir, estás demasiado sucio o eres demasiado cochino. No te va a aceptar el Señor Jesucristo. Él no te va a querer así como está. Que el Señor reprenda al diablo. Esas son mentiras del enemigo que mete a tu mente para que tú no vengas nuevamente al Señor. Dice en una oportunidad que un niño se extravió también en un centro comercial, como que es normal a veces los niños en eso, siempre cuando hay cantidad de personas hay que cuidarlos mucho porque es cuando más tienden a perderse. Y dice que este niño se extravió y él luego se le ocurrió ir a donde están las personas que tienen los micrófonos para hablar a toda la tienda. Y el niño dice que fue hasta allá donde estaban las personas y le dijo, señores, ¿podrían llamar a mis padres que se me perdieron? Y entonces el Señor le dijo, no creo que tus padres se hayan perdido, el que se perdió fuiste tú. Y normalmente es así. A veces nosotros creemos que nosotros vamos a buscar al Señor porque el Señor se perdió, porque el Señor se olvidó de nosotros. No es así. Somos nosotros que nos hemos alejado del Señor, que hemos decidido hacer lo que el enemigo pone a nuestra vista creyendo que es bueno, pero cuando nos lastima y nos duele, entendemos que estamos perdidos sin el Señor. Pero necesitas arrepentirte y reconocer para que el Señor esté gozoso contigo y que puedas entender que aquí dice que bueno, que hizo un banquete gozoso, en estas dos parábolas habla eso, hizo una fiesta porque había encontrado al que se había perdido. Y nosotros vamos a tener una hermosa fiesta allá en el reino de los cielos con el Señor, esas bodas del Cordero donde vamos a comer, nos vamos a saciar, nos vamos a gozar y vamos a alabar la presencia del Señor. Y hoy el Señor te está diciendo que Él quiere que tú estés en esa fiesta, Él quiere que participe de todas esas bendiciones que Él nos quiere dar allá en el cielo. Pero necesitas entender que necesitas del Señor, necesitas que Él dirija tu vida. Entonces hoy te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. Si has reconocido que necesitas de tu buen pastor, que necesitas de la presencia del Señor. El Señor está a la puerta y Él solamente te dice que pases. Él quiere que tú entres al redil para protegerte, para cuidarte y para darte pasto seguro. Entonces yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. Reconozco que me he perdido, Señor. Y que he estado destruyendo mi vida. Con cosas que el mundo me ha ofrecido. Pero no han llenado mi corazón. Solamente he sentido una felicidad falsa. Pero hoy Jesús, quiero venir a tu encuentro. Quiero que me encuentres, Señor Jesús. Porque necesito de ti. Ayúdame a avanzar en tus caminos. Y nunca apartarme de tu redil. Que tú uses cualquier estrategia para tenerme contigo. Y que yo pueda estar seguro en tus brazos. Me arrepiento de todo corazón. De todo aquello que he hecho mal delante de tu presencia. Reconozco que tú eres mi Señor. Y que sin ti nada soy. Hoy entro al redil. Con gozo y con alegría. Para disfrutar de esa fiesta que tienes para mí. Te doy gracias, Jesús, por encontrarme. Señor Jesús, por encontrarme. Amén. Amén.